Fraternidad Cristiana, una iglesia cristiana para la familia, presenta Reflexión Espiritual, en donde la Biblia cobra sentido para el hombre de hoy. La mayoría de nosotros hemos tenido primos que han nacido en nuestra época y crecemos juntos y vamos a la escuela juntos, hacemos deporte juntos, travesuras juntos y vamos creciendo. Y 30 años después, pues ya nos vemos adultos y vemos cómo cada uno ha tomado un camino muy propio, se ha desarrollado en las artes, se ha desarrollado en la política, en la ciencia, en la academia, en los deportes. En la Biblia tenemos el caso de dos primos que nacieron con 6 meses de diferencia. Apenas se llevaban 6 meses de edad. Y estos dos primos fueron precisamente Juan el Bautista y Jesús. Ambos descollaron en su ministerio. Ambos se convirtieron en personajes de primeras planas. Juan el Bautista cautivó la atención de las multitudes con su estilo muy peculiar de predicar. Un mensaje de desafío, de confrontación, diciéndole a la gente que se arrepintiera de sus pecados, que se bautizara en agua. A los soldados les decía: confórmense con su sueldo, no pidan sobornos, no estén extorsionando a nadie. El mensaje de Juan el Bautista fue tan peculiar que terminó degollado. Le quitaron la cabeza por desafiar a Herodes, que vivía en una situación de adulterio. Así que cuando ya estaba Juan en la época de el bautismo que estaba practicando en el río Jordán, entre las multitudes que venían apareció el otro primo. El primo aquel de quien él no se imaginaba lo que iba a llegar a ser. Pero en medio de ese bautismo en agua, cuando estaba tomando a Jesús y bautizándolo, vio que se abrió el cielo y que se oyó la voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y al recibir ese mensaje, Juan se quedó sorprendido. Juan presentó a Jesús en el capítulo 1, versículo 29 de esta manera. Al día siguiente, Juan vio a Jesús que se acercaba a él y dijo: aquí tienen al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue una presentación extraordinaria. De pronto se da cuenta Juan el Bautista que su primo hermano es el Cordero de Dios. No es cualquier persona. Es una persona que viene representando a Dios mismo aquí a la tierra. Y que viene ya por el adjetivo calificativo que le hace de Cordero de Dios. Viene ya con un destino. Y el destino es ser sacrificado. Porque el propósito de criar tantos miles de corderos en Israel era porque estaban destinados al sacrificio. Por supuesto, los corderos son animalitos muy querendones. Usted ve a un hijo de una oveja y lo empieza a acariciar y usted se encanta con el animalito. Veamos una foto solo para que recuerden ustedes cómo son los corderos. Este cordero que estamos viendo en la pantalla, si usted lo toma como su mascota, le van a dar ganas hasta de llevárselo a la cama y estar ahí con él, con el frío que hay, abrazadito, sobándole su cabecita, sobándole su piel tan lanuda. Esos corderos, por supuesto, que captaban el cariño de la gente. La palabra cordero, por supuesto, puede ser que haya hecho pensar a Juan el Bautista en
el cordero pascual, el cordero que se había sacrificado allá en Egipto cuando Moisés recibió instrucciones de Dios para decirle al pueblo de Israel: esta noche vamos a salir de Egipto. Pero es importante que usted con la familia entera sacrifiquen a un cordero. Tomen la sangre de ese cordero, la pongan en el dintel y en los postes de la puerta, y los primogénitos que queden adentro de la puerta, protegidos por esa señal de la sangre, no morirán cuando yo pase y mate a todos los primogénitos. La instrucción recibida fue de que hicieran esto todo el tiempo. Allá en Éxodo capítulo 29, versículos 38 al 42, leemos estas palabras: todos los días ofrecerás sobre el altar 2 corderos de un año. Al despuntar el día, ofrecerás uno de ellos, y al caer la tarde, el otro. Con el primer cordero ofrecerás como ofrenda de libación 2 kilos de harina fina, mezclada con 1 litro de aceite de oliva y 1 litro de vino. El otro cordero lo sacrificarás al caer la tarde, como ofrenda presentada por fuego de aroma grato al Señor, junto con una ofrenda de libación como la presentada en la mañana. Las generaciones futuras deberán ofrecer siempre este holocausto al Señor. Lo harán a la entrada de la tienda de reunión, donde yo me reuniré contigo y te hablaré. Así que el pueblo de Israel sale de la esclavitud después de 430 años, y lo primero que hacen la noche de su salida es sacrificar el cordero. ¿Cuántos saben que al Señor debemos darle lo mejor? Lo perfecto, lo mejor que tenemos. El Señor merece siempre lo mejor. No deje para Dios lo peor. Dele al Señor siempre lo mejor. Y por eso el cordero es una figura de Jesucristo. Un hombre intachable, un hombre recto, un hombre sin pecado. Cordero sin defecto. O un cabrito de 1 año. Así que cordero o cabrito, pero la figura que usa Juan el Bautista para describir y presentar a Jesús es el Cordero de Dios. El Cordero ofrecía protección. Dice en Éxodo 12, esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. ¿Cuántos saben que el Señor, cuando protege a su pueblo, lo libra de las plagas destructoras? Juan creció en una familia sacerdotal. Por lo tanto, él era sacerdote. Usted no podía ser sacerdote en Israel a menos que fuera descendiente de una familia sacerdotal. Y Juan el Bautista era sacerdote. Él sabía lo que su papá hacía. Él sabía cómo sacrificaban un cordero temprano por la mañana y otro cordero por la tarde. Para él era muy fácil entender esta práctica. Y esta práctica se hacía en el templo de Jerusalén, aún en tiempos de hambre, aún en tiempos de guerra. Cuando había escasez, también se sacrificaban los corderos. No se dejaba de ofrendar al Señor, aún en tiempos de escasez, de guerra o de tribulación, porque eso era vital para la expiación de los pecados. Recuerden que la Escritura dice: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. ¿Cuándo terminó esta práctica cotidiana de sacrificar corderos? En el año 70 después de Cristo, cuando el templo de Jerusalén fue destruido.
Allí paró la práctica cotidiana del sacrificio de los corderos. Juan sabía que se necesitaba un sacrificio. Así como el cordero moría en lugar del primogénito para darle vida en Éxodo, y moría todos los días en Jerusalén para darle perdón al pueblo de Israel, Cristo Jesús murió por nuestros pecados para darnos vida y vida eterna, una vida libre de condenación. Por eso que Juan el Bautista describe a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y a otros profetas como Jeremías y como Isaías habían vislumbrado a Jesús como el Cordero de Dios. En Isaías 53:7, por ejemplo, leemos: maltratado y humillado, ni siquiera abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja enmudeció ante sus trasquiladores. Este es el lado del cordero humilde. Este es el lado del cordero amable, sencillo, que perdona. Pero no solamente está ese lado, luego les voy a mostrar otro. Juan el Bautista presentó a Jesús como Dios. Después de que Juan el Bautista declaró que Jesús era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, da testimonio de que Jesús es Dios, aquel de quien habló antes, tal y como leemos en Juan. Juan 1:30 dice: de este hablaba yo cuando dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Juan 1:1 comienza diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y ahora Juan el Bautista dice: después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque existía antes que yo. Ya hablamos anteriormente del carácter noble, humilde, correcto de Juan el Bautista. Porque aquí hay dos Juanes: Juan el evangelista, que es el que escribe la historia, y Juan el Bautista, que es el que relata esta situación en el bautismo de Jesús. Dice: yo ni siquiera lo conocía. Es decir, no lo conocía como el Cristo, sí lo conocía como el primo. Yo ni siquiera lo conocía, pero para que Él se revelara al pueblo de Israel, vine bautizando con agua. Juan declaró: vi al Espíritu descender del cielo como una paloma y permanecer sobre él. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece es el que bautiza con el Espíritu Santo. Yo lo he visto y por eso testifico que este es el Hijo de Dios. Juan el Bautista vio cuando el Espíritu Santo descendió sobre Jesús. Recuerden que antes de Jesús el Espíritu Santo solo descendía sobre una persona a la vez. Daba la palabra, daba el mensaje, hacía el milagro y luego se levantaba. Nadie tenía la presencia del Espíritu Santo permanentemente, excepto Jesús. Cuando vino el Espíritu Santo sobre Jesús, Él mismo da testimonio y dice: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los enfermos, para consolar a los quebrantados de corazón, para dar vista a los ciegos, para anunciar el año agradable del Señor. Jesús comprende que está lleno del Espíritu Santo. Y Juan lo vio cuando eso comenzó. Por eso declara Juan el Bautista que Jesús es Dios, que Jesús es superior a él, aunque Juan es más viejo, aunque Juan empezó primero el ministerio, aunque Juan era el que primero tenía las cámaras en su rostro y las primeras planas de su época, reconoce que Jesús es superior. Juan conocía a Jesús, ya que sus mamás eran parientes, según Lucas 1:36, pero supo que era el Cristo hasta el día del bautismo. Juan confirma el testimonio como testigo ocular. Y por eso Juan, el evangelista, que escribe el evangelio,
No solo cuenta la historia de Juan el Bautista, sino que da al final, en Juan 20:30, el propósito por el cual se escribió este evangelio. Juan 20:30 dice: Jesús hizo muchas otras señales milagrosas en presencia de sus discípulos, las cuales no están registradas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer en su nombre tengan vida. Todo el propósito del evangelio es que usted y yo creamos que Jesús es ¿quién? El Cristo, el ungido, el Mesías, el Hijo de Dios. Y al creer en Él, tengamos vida. Es triste que muchas personas se pierdan el verdadero deleite de la vida y conocer lo que es amar y ser amados por Dios. ¿Y todo por qué? Por su incredulidad. Por su incredulidad. No creen que Jesús es Dios, por lo tanto se sacrifican al no conocer el amor de Dios en sus vidas. Dios nos habla constantemente y por medio del libro que Juan el evangelista escribió con el propósito específico que creamos que Jesús es el Hijo de Dios. Todo el propósito del evangelio según San Juan es que nosotros creamos que Jesús es Dios, que Jesús es nuestro Salvador. Y si nosotros no ponemos en práctica eso, vamos a sufrir las consecuencias y un día estaremos separados eternamente de Dios. Yo le quiero decir algo aquí que es importante. La santidad no es teórica, es práctica. Se lo vuelvo a repetir. La santidad no es teórica. La santidad es ¿qué? Práctica. Es decir, la teoría que oímos aquí en la iglesia, es decir, la prédica que oímos aquí en la iglesia, tenemos que practicarla hoy, mañana y todos los días, ahí en la casa, allá en el negocio que tenemos, allá en el trabajo que desempeñamos, en la función pública que desarrollamos. La santidad es práctica. Este es un gran mal que experimentamos los seres humanos. Sabemos lo que es bueno, pero muchas veces no lo hacemos. Sabemos que hay que hacer ejercicio. ¿Cuántos saben que es bueno hacer ejercicio? ¿Lo hacemos? Yo le he recomendado muchas veces que si usted de veras quiere bajar de peso y evitar las frituras y todas esas cosas, el primer ejercicio que tiene que aprender a hacer es a dejar el plato. Pero además viene el médico y le dice: mire, es bueno que usted camine. Y decimos: sí, bueno, todos los que estamos aquí podemos dar sendas conferencias de los beneficios de caminar, de hacer ejercicio, pero del dicho al hecho hay mucho trecho. Yo no estoy en contra de que a usted le hagan una liposucción, hágasela si quiere. Nada más entre en paz con Dios a la liposucción, porque podría ser la última que le hagan. Yo no estoy en contra en que usted baja de peso con un montón de medicinas y de cosas, pero lo mejor sería que usted haga ejercicio, coma menos. Todos los que aquí estamos sabemos lo bueno que hay que hacer. Todos sabemos que es bueno cuando el semáforo está en rojo meter freno y esperar. Pero ¿qué hacemos cuando vamos con prisa? Nos vamos aunque sea en anaranjadito. Porque una cosa es saber lo bueno y otra cosa es hacerlo. Sabemos que hay que dormir 8 horas, pero ¿lo hacemos? No. Pero miren ustedes, el consejo es que durmamos ¿qué? 8 horas por lo menos. No, que ya estoy viejo. No, también los viejos tenemos que dormir. ¿Quién dice que los viejos no tenemos que dormir? Los viejos también tenemos que dormir.
Así que a dormir se ha dicho. Acuéstese más temprano, porque tiene que esperar usted las noticias de las 11, 12 de la noche. Mire las de las 6 y duérmase. Es importante descansar. Sabemos que hay que gastar menos de lo que ganamos. ¿Cuántos saben que hay que gastar menos de lo que ganamos? Pero ahorita usted ojalá no se haya matado ya el aguinaldo. Ya debe hasta el sueldo de abril. Tenemos que aprender a gastar menos de lo que ganamos. Pero una cosa es saberlo y otra cosa es hacerlo. Les recomiendo el libro Fórmulas Bíblicas para Prosperar, de un autor muy bueno que conozco. Adquiéralo, léalo, pero no basta con leerlo. Es importante que usted lo ponga en práctica. Sabemos que no debemos ser chismosos, pero lo hacemos. Les he contado la historia de aquel que se fue con sus compañeros pastores a hacer un retiro. Y en el retiro el Señor lo redarguyó. Y uno dice: hermanos, yo quiero confesarles que estoy arrepentido, pero mi problema son las faldas. Yo no puedo ver una hermana porque me voy de boca. Oren por mí. El otro dice: mi problema, dice, es que a mí me gusta el trago y yo chupo todos los días en mi casa. El problema fue que el tercero no decía nada. Y le dijeron al tercero: bueno, ¿y cuál es tu problema? Miren, dice, yo ya no hay las horas de irme a mi casa. ¿Y por qué? Porque mi problema es el chisme. Santiago 1:22 dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Verdaderamente entregarle la vida a Jesús requiere tomar su cruz y seguirle. Si no tomamos nuestra cruz y le seguimos, solo somos teóricos de la fe, pero no discípulos de Jesús. Aquel que es feliz asistiendo a la congregación, asintiendo con la cabeza con todo lo que se predica, pero sale para ser el mismo y se comporta igual que como alguien que desconoce de Dios y de su plan perfecto, solo se engaña a sí mismo. Ahora les decía que el Cordero de Dios tiene otra imagen, no solo la imagen del humilde, del que enmudece ante los trasquiladores, no, tiene también la imagen del conquistador. Entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento se sucedieron las grandes luchas en las que los macabeos pelearon, murieron y vencieron. En esos tiempos el cordero, especialmente el cordero con cuernos, era el símbolo de un gran conquistador. Así es como se describe a Judas Macabeo, a Samuel, a David y a Salomón. El cordero, por más raro que nos resulte, representaba al que conquistaba en nombre de Dios. Y por eso el autor de Apocalipsis menciona la palabra cordero 29 veces, porque ahí está ya el Cordero de Dios, no en calidad de sacrificio, sino en calidad de conquistador, el que venció a la muerte, el que venció al diablo, el que venció al pecado, aquel que es de Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Una de esas citas dice Apocalipsis 5:13: y oía cuánta criatura hay en el cielo y en la tierra, y debajo de la tierra y en el mar, a todos en la creación, que cantaban al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la alabanza y la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y todos los que alaban al Cordero, pónganse de pie, porque Él merece toda la honra, toda la alabanza y la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Démosle al Señor la gloria, la honra, la alabanza, porque Él es digno de todo honor,
Bendito sea su nombre. Aleluya. Viva Cristo, Rey de reyes, Señor de señores, el conquistador de los cielos y de la tierra. Usted puede lograr la prosperidad en todas las áreas de su vida, personal, familiar, laboral y en las relaciones con otros. Solamente hay una condición: conocer, creer y obedecer con disciplina los principios que gobiernan la abundancia sobre la tierra. Del pastor de Fraternidad Cristiana de Guatemala, Editorial Mundo Hispano presenta Fórmulas Bíblicas para Prosperar, un excelente recurso para pastores, líderes y creyentes en general, con consejos prácticos y útiles para cursos de estudio sobre mayordomía y finanzas en su congregación. Adquiéralo hoy mismo y empiece a experimentar en su propia vida cómo Dios hace lo que dice que hará con quienes lo obedecen. Para más información, llame al 502-2243-2243 o visite frater.org y editorialmundohispano.org. Adquiéralo en su librería preferida. Ahora también puedes enviar tus diezmos, ofrendas y promesas de fe en frater.org, dando clic en donaciones. Tu apoyo nos servirá para seguir proclamando a Jesús para transformar la nación. Esperamos que logre poner en práctica este mensaje de edificación y bendición para su vida. Comuníquese con nosotros al PBX 502-2243-2243 o escríbanos a nuestro correo electrónico info@frater.org o visítenos en nuestra página de internet www.frater.org, Ciudad de Guatemala.